¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión informativa. Les doy la bienvenida también a las personas que nos acompañan en línea. Y esta noche tenemos el placer de tener al director de Campus France que nos va a hablar sobre las posibilidades de hacer maestrías y doctorados en Francia. La idea es que vamos a tener una presentación de 30 minutos y al final vamos a dejar 30 minutos para que ustedes puedan hacerle todas las inquietudes, preguntar todas las preguntas y formular todas las inquietudes que tengan al respecto. Mi nombre es Joana Torres, yo trabajo en el área de consejería académica. En este momento estamos precisamente promoviendo la educación en Francia. Esta mañana tuvimos una sesión informativa con una universidad que tuvo bastante acogida y adicional a eso, pues los quiero invitar a que visiten la página web de Colfuturo y vean los convenios que tenemos con universidades e instituciones, a escuelas de negocios en Francia, en donde los beneficiarios de Colfuturo, adicional a nuestro apoyo, reciben un descuento en el valor de su matrícula. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Pierre-Marie para que se presente. Bueno, gracias Joana, buenas tardes a todos. Entonces, efectivamente, la idea es repartir, digamos, la presentación en dos etapas. La primera, una presentación de Campus France, lo que es Campus France y seguramente presentarles lo que les interesa, el tema de máster, doctorado, el tema de la financiación, el tema, digamos, del proceso, cómo aplicar y todo. Y después dedicar, creo yo, sí, una media hora para las preguntas. La idea es que puedan salir de acá con las respuestas a sus preguntas. Entonces, Campus France, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Bueno, una organización intermediaria. Entonces voy a pulir un poco el término y entonces hablaremos de la agencia gubernamental francesa que se encarga de la promoción de los estudios en Francia. Estudios superiores y también cursos de francés. Lo veremos más adelante, pero el tema del idioma es algo fundamental, ¿sí? Entonces, agencia gubernamental, tenemos dos ministerios de tutela, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Enseñanza Superior. Acá, en Colombia, somos un servicio de la Embajada de Francia. Y aprovecho, antes de que se me olvide, algo que puede ser de su interés. El 19 y 20 de octubre, en el Liceo Francés Louis Pasteur, Liceo Francés de Bogotá, organizamos la Feria Destino Francia, que reúne entonces a más de 30 establecimientos que en total representan a más de 40, digamos, escuelas, universidades en Francia. Son informaciones de primera mano que podrán obtener de parte de las universidades, escuelas de ingeniería, escuelas de negocio, también hay escuelas especializadas, diseño, gastronomía, centros de idiomas. También puede ser de su interés, obviamente, entonces participar en esta feria, entonces 19 y 20 de octubre en el Liceo Francés. Cierro la paréntesis, pero tenía miedo de olvidar esta información, ¿sí? Entonces, agencia gubernamental que tiene varias misiones. La primera es dar a conocer las opciones de estudios en Francia. Primera misión. Segunda misión es acompañar, guiar a la gente en su proceso de postulación que puede cambiar según el tipo de estudios. Si uno va para cursos de francés, si uno va para hacer un intercambio académico o doble titulación gracias a un acuerdo de cooperación con su universidad, o también entonces el proceso en línea que debe seguir una persona que quiere aplicar, digamos, de manera individual, personal, a estudios en Francia. Lo que podremos ver más adelante. Y la tercera misión es una misión de evaluación, entre comillas, del proyecto académico de cada, digamos, persona interesada. Entonces, para hacer esta evaluación, tenemos con cada estudiante una entrevista pedagógica que nos permite entender mejor el proyecto del estudiante, ¿sí? Para que se presente también al servicio de visas en las mejores condiciones posibles. Somos un paso obligatorio. Cualquier persona que desee solicitar la visa de estudiante tiene que hacer un proceso obligatorio con Campus France. Menos dos casos. Pero no creo que aplique. Iba a hablar de menores de edad. Los menores de edad que van a Francia para tomar cursos de francés, no para hacer una carrera, sino cursos de francés, se presentan
directamente con el servicio de visas, hacen directamente el proceso con el servicio de visas. Y el otro extremo son los estudiantes inscritos en doctorado con una convención d'accueil, o sea, un contrato con un laboratorio para hacer sus investigaciones. Porque en este caso la persona entonces va a investigar, a hacer sus investigaciones en Francia y va a recibir un salario, entonces es otro tipo de visa y en este caso se trata de una visa de investigador o visa científica. Entonces, los dos extremos, menores de edad, cursos de francés o doctorando con este contrato con el laboratorio. Todos los demás que están entre estos dos extremos tienen que hacer el proceso con Campus France siempre y cuando se van por más de 90 días. Desde diciembre del año 2015, los colombianos no necesitan visa para ir al espacio Schengen si es por una duración maximal de 90 días. ¿Sí? Entonces, más de 90 días toca pedir una visa. ¿Okay? Visa de estudiante. Muy bien. Ahora, acabamos de ver las misiones, entonces vamos a ir, creo yo, a lo que les interesa seguramente, o sea, el tema de la financiación. ¿Sí? Veo gente apuntando, tengo brochure acá, así que no se preocupen, ¿no? Podremos repartir esto al final de la presentación. Primero, para contextualizar un poco. En Colombia, si no estoy mal, es alrededor del 70% de las universidades que son privadas. En Francia es apenas el 18%. Significa que la mayor parte de los estudiantes en Francia estudian en el sector público. ¿Sí? Es alrededor del 90% de los estudiantes que están inscritos en el sector público en Francia. O sea que estudiar en el sector público es algo sumamente común en Francia. ¿Okay? Hago, digamos, este comentario para que entiendan luego el tema de la financiación, porque obviamente la financiación de los estudios en Francia aplica en este caso para las universidades públicas. Hay universidades privadas que van a aplicar entonces las tarifas que hayan, digamos, definidas. Entonces, para las formaciones financiadas y acreditadas por el Estado, tenemos entonces una participación del Estado que es bastante fuerte. El Estado francés asume entre el 70 y el 95% de los gastos, digamos, de matrícula de los estudiantes. Un estudiante internacional, e incluso francés, en Francia, le sale al gobierno entonces entre 10 y 12 mil euros fácilmente, en promedio según las carreras. Y el Estado entonces va a asumir un porcentaje bastante fuerte. Entonces ahora concretamente, cuando un estudiante quiere estudiar, bueno, un pregrado, son 2.770 euros el año, o sea, alrededor de 10 millones de pesos, pesos colombianos el año, o sea, 5 millones el semestre. Para máster es un poquito más costoso, el estudiante tendrá que pagar, es la parte que tiene que pagar el estudiante, 3.770, o sea, alrededor de 13 millones, si no estoy mal, 6 millones y medio el semestre. Y algo notable, y seguramente lo han notado, y les llamó la atención, y se preguntaron, ¿pero será que falta una cero o dos ceros de pronto? ¿Sí? No. Un doctorado en Francia sale en 380 euros el año, o sea, 1.400.000, o sea, 700.000 pesos el año. El semestre, perdón. ¿Sí? Yo sé que a veces la gente cuando ve tarifas tan económicas se hace preguntas. No es normal. Debe ser algo sospechoso. Hay algo sospechoso. Hay una trampa. Entonces, la trampa de cierta manera es desconocer, digamos, la participación del Estado. ¿Sí? Es una participación muy fuerte. El 95% aplica entonces para los estudiantes de doctorado. Y para que sepan, ¿no? Y no es una casualidad, en Francia actualmente más del 41% de los estudiantes inscritos en doctorado son extranjeros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta, digamos, tarifa? Porque Francia entonces decidió hace ahora muchos años que la investigación era, digamos, algo clave
en el desarrollo del país, en el desarrollo de la economía. ¿Sí? Entonces toca ayudar a los estudiantes. ¿Por qué? Tenemos dos tipos de estudiantes de doctorado, digamos. El estudiante que se puede beneficiar de una convención d'accueil. ¿Se acuerdan? Este contrato con un laboratorio para hacer sus investigaciones. Durante sus estudios de doctorado, el estudiante va a recibir entonces, un salario. Entonces, él ya tiene, digamos, recursos para financiar no solamente el tema de la matrícula, que es bastante baja, pero también el tema de la vida cotidiana. Y tenemos a otros estudiantes inscritos en doctorado que no se pueden beneficiar de este tipo de convención d'accueil, contrato de trabajo con un laboratorio, y que tienen que buscar recursos para poder financiar sus 3 años de estudios, de investigaciones. Un estudiante que está inscrito en doctorado en Francia, pues dedica casi el 100% de su vida durante 3 años a hacer su tesis de doctorado. Entonces, muchas veces no tiene tiempo para trabajar. Entonces sería, digamos, doble pena de cierta manera, entonces darle, no sé, una tarifa de 10.000 euros para pagar su doctorado. Que adicionalmente al hecho de no poder trabajar, tendría que pagar entonces una matrícula fuerte. Por eso, entonces, la ayuda del Estado para evitar este tipo de problema en la vida de los estudiantes inscritos en doctorado. ¿Okay? Ahora, cuando uno es estudiante en Francia, tiene entonces una situación administrativa singular. Cuando digo singular, me refiero a este estatuto, entre comillas, privilegiado del estudiante. Porque cuando uno es estudiante en Francia, entonces tiene derechos, entre los cuales el tema del seguro social. Hay algunos subsidios que van a tener, entonces, que estarán sujetos a condiciones de edad, por ejemplo. Pero el seguro social, por ejemplo, hasta los 28 años, el estudiante, entonces, deberá afiliarse al seguro social, digamos, básico en Francia y será totalmente gratuito. Antes tocaba pagar 215 euros al año, ahora es totalmente gratuito. Nosotros lo que recomendamos es, como ahora es gratuito, estos 215 euros, uno puede aprovechar para pagar un tipo de prepagada, para así tener una cobertura, digamos, de sus gastos médicos más importante. El seguro básico permite entonces un reembolso del casi 70% de los gastos médicos. O sea que si voy al médico, la consulta con un médico general me sale en 25 euros, me van a reembolsar 16. ¿Sí? Y si tengo este tipo de prepagada, que es mutual o complementaire, me va a reembolsar una parte de los gastos que tenía que pagar. Hasta a veces, entonces, conseguir una cita que me va a salir en 1 euro. ¿Okay? El seguro social. El segundo, para el alojamiento. Los estudiantes en Francia pueden solicitar una ayuda al Estado con la CAF, que es de alocación familiar, para recibir mensualmente una ayuda económica para ayudarles a pagar su alquiler. Es una ayuda que puede oscilar entre 80 y 200 euros al mes, más o menos, según entonces los criterios definidos por la CAF. Puede ser por obviamente la superficie del apartamento, puede ser por el valor del arrendamiento, puede ser por el número de personas que vivan en el apartamento. Todo esto se toma en consideración para poder definir el valor de la ayuda. Lo importante para solicitar esta ayuda es tener un contrato de arrendamiento con su nombre, obviamente, en el contrato. ¿Sí? Luego, la alimentación. Cuando uno es estudiante puede acceder a los restaurantes universitarios que quedan obviamente cerca de las universidades y vienen financiados por el Estado hasta el 70%, y un estudiante puede almorzar, cenar por 3,30 euros, o sea, alrededor de 12.000 pesos, más o menos. Lo que es bastante económico para Francia, 12.000 pesos para cenar o almorzar. Existe también una oferta para desayunos, no me acuerdo, creo que es 1,70 €, algo así. ¿Sí? Okay. Luego, los transportes públicos, bus, metro y tranvía. 50% de descuentos que otorgan las alcaldías. Los transportes públicos se gestionan en Francia desde las alcaldías y esto hace que el estudiante entonces tiene una manera de moverse
bastante económica y uno puede entonces solicitar una tarjeta o semanal, mensual, semestral, hasta anual, ¿sí? Y puede tomar las veces que quiera los transportes públicos. Esta misma tarjeta le va a servir a uno para el tranvía, para el bus, para el metro, ¿sí? Según entonces las ciudades. Finalmente tenemos entonces un subsidio también para la vida cultural. Cuando uno es estudiante en Francia, pues debe vivir y hacer otras cosas que estudiar también, menos los doctorando de pronto, pero bueno. Entonces, por ejemplo, si uno va a cine, ve entonces en la taquilla tarifa completa, tarifa para niños, tarifa para jubilados, tarifa para desempleados. Es un estatus administrativo estar sin empleo en Francia. Y también tarifa para estudiante. Uno va al museo, igual, hay una tarifa para estudiante. Todo esto se debe al hecho de que la cultura viene subvencionada también por el Estado en Francia, ¿sí? La idea es, digamos, permitir acceder a la cultura por un valor, digamos, bastante económico. Cuando uno, entonces, va sumando todos estos beneficios, finalmente el estudiante, en el momento de solicitar su visa en el servicio de visas, debe entonces comprobar que tendrá acceso mensualmente a 615 euros, o sea, 2.300.000 por ahí, con el tipo de cambio actual, que es bastante desfavorable, lo siento, pero sigue, digamos, el estudiante teniendo ventajas al estudiar en Francia. Entonces, 2.300.000, eso es lo que uno debe justificar en el momento de solicitar la visa, pero claramente, si uno está en París, esto no será suficiente, ¿sí? En París tocará pensar en un presupuesto mensual de 900 euros mínimo, hasta 1.000 euros, yo diría, ¿okay? Pero en el momento de solicitar la visa, obviamente ahí no pueden hacer diferencia entre el estudiante que vaya a estudiar en Poitiers, Estrasburgo, Limoges, Marseille. Entonces, cualquier estudiante debe justificar 615 euros al mes. Hay varias maneras de comprobar entonces el acceso a esta plata. O uno tiene recursos personales, ha trabajado y ha, digamos, ahorrado durante X años, entonces va a presentar unos extractos bancarios, una carta laboral para justificar la procedencia de esta plata. No se trata tampoco de llamar al tío Pepito y decirle, ok, ¿me puedes hacer una transferencia por X millones de pesos? Después de mi cita te haré una transferencia para devolverte la plata. No, no se trata de hacer esto tampoco, sería un poco tramposo, ¿no? Entonces no es la idea es justificar entonces la procedencia de los fondos. La otra opción, y es la más común, son los estudiantes que no tienen estos ahorros personales y que van a solicitar la ayuda, entonces puede ser, no sé, de los padres, de un familiar, de un amigo, para entonces financiar los estudios. En este caso, la persona va a diligenciar un formato en el cual dice que se compromete entonces a girarle al estudiante X plata al mes. E igual, entonces va a anexar los extractos bancarios, la carta laboral, la declaración de renta, ¿sí? Para entonces también facilitar el trabajo del servicio de visas para corroborar, digamos, estas informaciones. ¿Okay? Luego, algo importante, siempre nos hacen la pregunta sobre esto. ¿La visa de estudiante en Francia permite trabajar o no? La respuesta es sí. Permite trabajar medio tiempo, precisamente es el 60% del tiempo legal. Tiempo legal en Francia son 35 horas, el 60% nos da 20 horas a la semana, ¿sí? Y cuando hay vacaciones, el estudiante puede trabajar tiempo completo. Ahora, no es porque el Estado francés le da la posibilidad de trabajar legalmente hablando en Francia que van a conseguir trabajo, primero. Luego, no será su prioridad buscar trabajo cuando lleguen a Francia. Prioridad será acostumbrarse a su nuevo entorno, que sea lingüístico, metodológico, el tema del hospedaje. Tendrán otras prioridades. De pronto, después de unos meses, sí podrán pensar en buscar trabajo, ¿sí? Y cuando hay vacaciones, los estudiantes pueden trabajar tiempo completo. Obviamente todo esto aplica para los mayores de 18 años. ¿Okay? Entonces, esto es, insisto, sobre el estatuto de estudiante en Francia. Ahora, si volvemos al tema, digamos, de las formaciones en sí, entonces en Francia tenemos más de 3.500 establecimientos públicos y privados.
son más de 70 universidades públicas en Francia, repartidas en todo el territorio. ¿Sí? Hablaba de París ahorita, puede ser una muy buena opción. ¿Sí? Cuando una persona quiere estudiar algo y es solamente ahí en París donde se da este tipo de formación. Ok, París en este caso es una muy buena opción. Pero toca pensar que hay muchas ciudades en Francia de un tamaño, de cierta manera, mucho más humano, 150.000, 200.000, 250.000, lo que es algo muy común en Francia, en las cuales hay universidades, escuelas, que sea de ingeniería, de negocio o escuelas especializadas. ¿Sí? En total son más de 36.000 programas, de los cuales 1.400 hasta 1.500 que se dan en inglés. Si hago la pregunta, ¿cómo les va con el idioma francés? La respuesta es très bien. Okay. Très bien, ¿qué significa très bien? Sí, muy bien, lo tenía entendido esto, ¿no? Pero si hablamos, digamos, en términos de certificaciones oficiales, ¿quién tiene entonces un DELF? DELF es el B1. B1, ok, B2, C1, C2. No hablo de A1 o A2 porque obviamente no es suficiente para poder estudiar en Francia. Empecé desde B1 porque efectivamente hay escuelas de ingeniería que aceptan ahora estudiantes con un nivel B1, porque el idioma, digamos, no es tan fundamental para poder seguir estos estudios de ingeniería, a veces. ¿Okay? Hablé también del C1 porque hay formaciones que sí van a pedir el C1. Formaciones en ciencias humanas, sobre todo, derecho, psicología, lenguas modernas, ¿sí? Formaciones que realmente necesitan un dominio del idioma. Pero digamos que la mayor parte de los programas van a pedir el nivel B2 del marco común europeo. Y toca certificarlo, o sea, presentar entonces un examen oficial. No se trata de presentar la carta del centro de francés que está ahí a la esquina y que se llama Oui, oui, j'aime la France. No, eso no nos interesa. ¿Sí? Los exámenes oficiales acá en Colombia se deben presentar en la Alianza Francesa o en las alianzas francesas del país, que son las únicas entidades habilitadas por la embajada para organizar estos exámenes. ¿Okay? Entonces, el nivel de idioma muy importante, no solamente para la parte académica, sino también para la parte social, la integración, su vida cotidiana. ¿Sí? Cuando quieran, no sé, salir a comprar algo en la tienda ahí abajo, pues ¿qué idioma van a hablar? Francés. ¿Sí? Entonces, importante. Ahora, para identificar las formaciones, entonces tenemos varios catálogos en nuestra página web. Tenemos un primer catálogo que presenta las formaciones de nivel pregrado, licence, luego otro para el catálogo de las formaciones nivel máster y tenemos otro para los doctorado, con las escuelas doctorales. Tenemos también un catálogo para los programas en inglés y tenemos también otro catálogo para los cursos de francés y los enlaces hacia, entonces, herramientas para que puedan buscar y elaborar su plan de estudio. Nosotros en Campus France les vamos a dar herramientas, ¿sí? Para que ustedes, entonces, armen su propio proyecto. ¿Sí? No les vamos a decir, tienes que ir allá. No. Depende del proyecto de estudio de cada uno. ¿Sí? Siempre, creo yo, toca seguir estos pasos. Primero, ¿qué es lo que quiero estudiar? Pero de manera muy clara, sobre todo cuando uno está en máster o aún más en doctorado. ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuáles son las universidades o las escuelas que proponen estas formaciones? Y esto me permite averiguar después los requisitos académicos y lingüísticos. En cuanto a la parte de requisitos lingüísticos, no hay, digamos, mayor dificultad, creo yo, porque todos tienen un examen superior, no sé si será pregrado, máster, pero gracias al acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas entre Francia y Colombia, un estudiante que tiene un bachillerato colombiano puede aplicar a primer año de pregrado en Francia. Un estudiante con un pregrado colombiano puede aplicar a primer año de máster en Francia. Y un estudiante con un máster acá en Colombia puede aplicar a doctorado. Digo puede aplicar, no digo que los van a aceptar en cada universidad o en cada programa a los cuales quisieran aplicar, pero pueden aplicar.
A veces las universidades, entonces, ok, el estudiante tiene un pregrado, podría aplicar a Máster 1, pero nosotros, por varias razones, preferimos que entonces entre en tercer año de pregrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces las materias obviamente serán diferentes. También toca pensar en esta parte lingüística y la parte metodológica también. ¿Okay? Entonces prefieren, porque la idea no es ir allá y cursar lo más rápidamente posible una formación y que salga el estudiante sin su diploma porque, no sé, falló en la parte lingüística, en la parte metodológica. Entonces la idea es que a veces haya como un periodo de transición para facilitar luego entonces el buen desarrollo, el buen desempeño del estudiante en su formación superior. Pero hay estudiantes que aplican con su pregrado a máster y los aceptan sin mayor dificultad. Hay estudiantes con un máster que aplican al doctorado y los aceptan. Luego, hay estudiantes, posiblemente, entre ustedes, que tienen una especialización. Los estudiantes con una especialización pueden aplicar directamente al año 2 de máster, acá. ¿Sí? O estudiantes con un pregrado y que tienen una experiencia laboral, digamos, sólida y pertinente en la área de estudios deseada. ¿Sí? El estudiante puede justificar entonces que tiene los conocimientos, la experiencia para poder entonces acceder directamente al Máster 2. Entonces acá, ya lo hablé, el acuerdo de reconocimiento mutuo de los diplomas desde el año 2010, y acá es una presentación entonces breve y sencilla porque hay otros esquemas posibles, pero digamos que este es el más, digamos, común, es el esquema LMD, no es algo propio a Francia, sino a muchos países de la Unión Europea que al inicio de los años 2000 decidieron armonizar el tema de los diplomas para facilitar la movilidad de los estudiantes adentro de la Unión Europea. Pregrado, 3 años de estudios. Después el estudiante puede seguir con máster, son 2 años, M1, o sea, primer año de máster, y M2, segundo año de máster. Y tenemos acá 2 tipos de máster. Un máster con enfoque profesional es cuando el estudiante después del máster quiere más bien seguir con, digamos, o sea, quiere buscar trabajo, ingresar al mercado laboral, o esta opción, máster con enfoque investigación para luego poder seguir con un doctorado. ¿Okay? Entonces, 3, 2, 3. Es un año universitario obviamente organizado en semestre. Tenemos el calendario B, significa que los cursos empiezan en septiembre y finalizan en mayo-junio. ¿Sí? Y importante el tema de los procesos de postulación. Hablo de inicio de clases en septiembre. Los procesos de postulaciones se hacen con anticipación. ¿Sí? Para doctorado es un poco aparte, ¿sí? Porque digamos que lo más importante en este caso es encontrar a un director de tesis, ¿sí? Y más allá de encontrar al director de tesis, buscar la financiación del doctorado. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que dije? Los estudiantes que tienen un contrato con un laboratorio y los otros que no tienen. Los que tienen, pues no hay mayor problema. Pero los que no tienen deben demostrar también cómo van a financiar su doctorado. Porque obviamente el director de tesis no quiere tampoco pues, empezar con un estudiante que al año dice, no, lo siento, no puedo seguir, por motivos económicos. Entonces toca también justificar su capacidad en financiar sus 3 años de doctorado. Ahora, cuando hablamos de máster, entonces es un proceso que abre entonces los primeros días de noviembre y que va a cerrar los primeros días de marzo. Y eso es para empezar en septiembre del año 2020. ¿Sí? Aún no tenemos las fechas oficiales, pero es muy posible, es muy probable que sea desde el 1 de noviembre hasta el 6 de marzo. Les recomiendo seguir nuestra actividad en las redes sociales para conocer con exactitud las fechas. Estamos a la espera de la comunicación del Ministerio. No es un calendario que es propio a Colombia, es un calendario que es propio a todos los países del mundo donde entonces haya un espacio Campus France. ¿Sí? Bueno, entonces este proceso que abre el 1 de noviembre y cierra los primeros días de marzo para segundo, tercer año de pregrado y primer y segundo año de máster, nadie va a ingresar en primer año de pregrado, ¿cierto? O sea que no hablo sobre esto. ¿Okay? Bueno, descartamos este proceso.
Durante este proceso, ¿qué debe hacer el estudiante? Crear una cuenta en una plataforma que se llama Études en France. Es una plataforma compartida entre el estudiante, Campus France Servicio de Visas, Campus France las universidades. ¿Sí? El estudiante crea su cuenta, reporta sus datos personales, académicos, va entonces a cargar las informaciones necesarias, el diploma, las notas, todo esto. ¿Sí? Cuando se cierre el proceso, o sea, el 6 de marzo, seguramente, nosotros vamos a citar a los estudiantes para la entrevista pedagógica, para entender entonces el proyecto de estudios del estudiante. Es una entrevista pedagógica que tiene una duración aproximadamente de unos 30, 40 minutos y que se debe hacer en el idioma en el cual se seguirá la formación en Francia. O sea que si es una formación en francés, en francés. Si es una formación en inglés, puede ser en inglés, será en inglés. ¿Okay? Y el día de la entrevista deberán presentarnos o el diploma o la atestación de la Alianza Francesa que diga que ha aprobado el examen DELF B1, B2 o C1 según el requisito lingüístico definido por la universidad. Al finalizar la entrevista, nosotros entonces vamos a validar su expediente y sus informaciones académicas las van a leer las universidades en Francia. Cuando uno aplica para máster, puede reportar hasta 7 programas. Digo 7 programas, no 7 universidades. Uno puede elegir 7 programas en una misma universidad. ¿Sí? 7 programas. Ellos van a recibir una notificación diciendo que Pepito está interesado en tal programa. Ok, 2 opciones, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Pues si no lo aceptan, eso no me interesa. Entonces vamos a descartar esta opción. Si lo aceptan, entonces podrán validar el programa y el sistema va a generar una carta de aceptación, el documento clave para luego poder seguir con la parte visa. ¿Sí? Obviamente adicionalmente a todos los requisitos de alojamiento, de recursos y todo esto. El expediente que uno debe también armar para el servicio de visas. Puede ser que varios programas los acepten. En este caso, obviamente, tendrán la libertad de definir, ok, cuál es el programa que quiero hacer. Validarán y ya. ¿Sí? Y si, lastimosamente, ningún programa los ha aceptado, pues no tendrán otra opción que esperar un año más para volver a repetir el proceso. ¿Okay? A veces, cuando un estudiante tiene respuestas negativas es porque no cumple o a nivel lingüístico, lo que puede pasar, o también porque, digamos, hay unas diferencias bastante fuertes entre lo que ha estudiado el estudiante acá en Colombia y lo que propone la formación en Francia. ¿Sí? Entonces, la idea es realmente pensar sus programas de manera muy acertada para que haya como un engranaje fácil de entender entre la formación que han seguido acá y la formación que quieren hacer en Francia. Lo importante es la coherencia y la solidez de su proyecto de estudio. Las universidades aceptan a muchísimos estudiantes extranjeros en Francia, la idea siendo que los estudiantes entonces cursan la formación de manera exitosa. ¿Sí? Y sabemos que hay muchos criterios que pueden influir sobre, digamos, el desempeño del estudiante, la metodología, el idioma, todo esto. La idea es, obviamente, optimizar entonces el éxito del estudiante. ¿Okay? Entonces, este es el proceso que deben seguir los estudiantes que no tienen otra opción para postularse. Efectivamente, hay escuelas o universidades o algunos programas de algunas universidades que van a permitir al estudiante que haga el proceso de postulación directamente con ellos. ¿Sí? Esto va a pasar con las escuelas de negocios, por ejemplo, porque son privadas también. También con escuelas de ingenierías. Algunas van a permitir, digamos, un proceso de postulación directamente con ellos. Pero incluso si el estudiante está aceptado, después deberá hacer el proceso obligatorio con Campus France. ¿Acuerdan? Menores de edad, cursos de francés, doctorando con convención d'accueil.
Ellos no hacen el proceso. Todos los demás sí tienen que hacerlo. Si no es para postularse, será para hacer entonces la entrevista pedagógica antes de presentarse al servicio de visas. Campus France es una cosa, es más bien la parte promoción en sí, pero el proceso de postulación se hace mediante la plataforma Études en France, que es una herramienta a la cual uno accede desde nuestra plataforma. Es esta plataforma compartida con ustedes, estudiantes, con el servicio de visas, con las universidades. ¿Okay? Pero efectivamente hay opciones para postularse directamente con las universidades o las escuelas. Pero la tendencia es aplicar mediante la plataforma, reportar los 7 programas. ¿Sí? Okay. Te preguntas si uno finaliza aceptadamente el proceso, pero por alguna razón ese año no puede empezar, podría empezar el año siguiente. Sí, pero tocará entonces seguramente volver a hacer el proceso. La universidad muy pocas veces te va a decir, ok, tranquilo, te guardamos el cupo para el otro año. O sea, no es, digamos, lo usual. Puede ser, pero no es lo usual. Entonces, dije que quería dedicar una parte importante a las preguntas. Ya empezamos y podemos seguir con estas mismas preguntas. Pero creo... Sí. Buenas noches. Hay una cosa que a mí me confunde mucho en la plataforma y es que uno tiene que, para aplicar a la máster, si uno quiere cursar todo el máster, se tiene que inscribir al M2 y no al M1. Eso me crea mucha confusión porque no sé si debo aplicar, o sea, yo quiero hacer todo mi máster, que son los 2 años, pero tengo que, para iniciar en M1, me tengo que inscribir a M2 en la plataforma. Eso no lo entiendo. Si es así, o cómo debe ser. No sé si lo estoy entendiendo mal. Okay. Entonces, lo importante es ver, digamos, su situación académica le permite aplicar al máster 1 o al máster 2. El máster son 2 años. Sí. ¿Sí? Expliqué que hay estudiantes que tienen entonces una especialización o que pueden justificar una actividad profesional, digamos, pertinente, que les da la posibilidad de aplicar directamente al máster 2. Pero un estudiante con un pregrado debe empezar con el primer año de máster para luego seguir con el segundo año de máster y obtener el título de máster. Pero se inscribe uno al M1, al M1. Pues, sí, en el M1, porque por eso, no sé si tiene una No sé, especialización, si tiene entonces una experiencia laboral que le da la posibilidad de aplicar directamente al máster 2, pero si tiene un pregrado y no tiene, digamos, algo para pensar en el segundo año de máster, tiene que aplicar al primer año de máster. Ok, sí, es que en la plataforma, pues, o sea, está esa aclaración, pero no sé por qué dicen que si uno va a empezar el M1, se tiene que inscribir al M2. Ahí dice Si en la uno plataforma quiere, de me parece extraño. Études en France. Sí, en si uno esa quiere seguir aplicar al máster 1, se tiene que inscribir en máster 1. O sea, uno se puede inscribir en máster 2 al finalizar exitosamente el máster 1. ¿Eso lo puede uno hacer allá, ya estando en Francia? Sí, claro. La visa de estudiante, entonces, se puede renovar desde Francia, ¿sí? Sin tener que regresar acá. Al finalizar su primer año de máster, por ejemplo, entonces tendrá entonces una carta de la universidad que diga que entonces ha cursado con éxito el máster 1 y que está aceptado en el máster 2. Entonces podrá acercarse a la prefecture, que es la entidad que se encarga de la renovación del titre de séjour, ¿sí? Y entonces hará el trámite desde Francia sin tener que regresar a Colombia, ¿sí? Okay. Pero en su caso creo que es más bien primero máster 1, finalizar el máster 1 y después seguir con el máster 2. A menos entonces que tenga esta experiencia laboral o una especialización o otro diploma obtenido en otro país, toca ver, que sería como el equivalente del máster 1. La otra pregunta, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. La otra pregunta es,
Bueno, ya se me olvidó. Una pregunta, cuando uno aplica y tú vas escogiendo los programas y todo, hay un punto en que el programa al que tú quieras aplicar o la universidad te diga si tú puedes, lo que pasa es que hay carreras, lo que tú explicabas, que hay carreras que dependiendo del programa como sea en Colombia puede que no lo acepten allá, pero entonces uno cómo puede saber que esa universidad puede que, por ejemplo, uno no esté cumpliendo los requisitos, uno cómo puede saber en ese caso. Bueno, que en el catálogo de los programas, entonces para nivel máster, por ejemplo, uno va a identificar los programas a los cuales puede aplicar, ¿sí? O quiere aplicar. Y acá también el estudiante puede averiguar los requisitos, tanto académicos como lingüísticos, ¿sí? Entonces es como un primer filtro. Después, si un estudiante que no cumple con los requisitos quiere aplicar, pues tiene la libertad de hacerlo, pero obviamente no sería, digamos, lo más recomendado, ¿sí? Luego hay la posibilidad también de comunicarse con el programa de su interés. Y entonces explicar, ok, yo tengo tal perfil, ¿qué me recomiendan? ¿Aplicar a M1? ¿Aplicar a M2? ¿Sí? Porque de pronto tienen como, no sé, una experiencia o unos conocimientos específicos que hacen que podrían entonces aplicar a tal programa, ¿sí? Es la parte un poco, digamos, no aburrida, pero todo el tema de la búsqueda de la información y averiguar de manera muy precisa los requisitos, ¿sí? Y obviamente nosotros recomendamos comunicarse con la universidad de manera anterior para saber si tiene realmente un perfil adecuado, ¿ah? Y pertinente con el programa de su interés. La idea no es aplicar a un programa al cual no los van a aceptar. Voy a darle la palabra a los del chat y ya regresamos nuevamente con ustedes. Dos preguntas. Una de Mayerlis que nos dice, ¿se puede hacer un doctorado con solo pregrado? No. Ya, no. Y la siguiente pregunta es de Harold. Nos pregunta si es necesario contar con certificación francés B1, B2 para un programa de doctorado mayormente en inglés. Entonces, en Francia ahora existe la posibilidad de hacer su doctorado en inglés, sobre todo en áreas, digamos, científicas, matemáticas o ingeniería, ¿sí? En este caso, el estudiante solo tendrá que hacer un resumen, o sea, el resumen de su tesis de doctorado en francés, pero se puede hacer entonces programas en inglés, o sea, doctorado en inglés en Francia. Bueno, yo primero pues quería de pronto adjuntar una información respecto a la pregunta anterior, y es que en las páginas de la universidad general, de las universidades generalmente ya sale, dependiendo del máster, cuáles son los requisitos o qué carreras son afines en la licenciatura o en el pregrado para poder aplicar a la del máster, lo que decías ahorita. Y tenía dos preguntas. La primera es, básicamente en la entrevista que se hace ya después de llenar el formato en línea, ¿qué son como los requisitos o lo que se tiene que presentar como proyecto para investigar pues, durante la maestría? Y lo otro es, tengo el caso de una compañera, por ejemplo, que se presentó, ya está allá, pero ella ingresó primero a hacer curso de idioma en la universidad directamente y luego pues aplicar la maestría. Entonces también quiero saber un poco sobre ese proceso. Okay. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste la entrevista pedagógica? ¿Sí? Sí. La idea es entender su proyecto académico, ¿sí? Porque nosotros en este caso vamos a hacer como un puente entre ustedes acá y las universidades en Francia, que no siempre entonces conocen la estructura de los estudios, el puntaje, las notas, ¿sí? La idea es facilitar la lectura de su expediente académico a las universidades en Francia y entender, ok, ¿por qué aplican este programa? ¿Sí? ¿Por qué es este programa que le interesa? ¿Sí? Entonces, realmente es facilitar la toma de decisión de las universidades en Francia.
En esto consiste, no hay trampa, ¿eh? No estamos acá para corchar a la gente no, o sea, no se trata de esto, se trata de entender su proyecto para comunicar las informaciones a las universidades y así, insisto, como facilitar la toma de decisiones. ¿Sí? En algunas universidades en ocasiones solicitan, por ejemplo, que uno ya tenga un listado de autores o una bibliografía sobre autores que uno vaya a trabajar durante la maestría. Entonces a eso me refiero, si de pronto hay que llevar ya como tal un anteproyecto de lo que se va a hacer en Francia o si simplemente es más que todo como algo similar a la carta de motivación pero en forma de entrevista. La carta de motivación. Bueno, vemos acá en esta diapositiva que hay más de 36.000 formaciones en Francia. Nosotros no conocemos todos los requisitos de cada programa, de cada facultad, de cada universidad en Francia. ¿Sí? Entonces, luego, es más bien, la universidad te puede aceptar para el programa y antes de recibir, entonces, o antes de empezar con tus cursos en Francia, es posible que la universidad o que el director del programa te envíe un documento con entonces unas lecturas previas para poder así entonces facilitar, digamos, tu comprensión de los cursos que vas a recibir en Francia. ¿Sí? Eso sí, pero durante la entrevista no te vamos a decir, ¿no leíste a tal escritor? Lo sentimos muchísimo. No, eso no. No somos tan malos tampoco, ¿sí? Ok, primera pregunta. Segunda pregunta sobre entonces, bueno, el caso de tu amiga que primero se fue a estudiar el idioma francés y que desde Francia entonces aplicó a máster, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay la posibilidad de ir primero a Francia para tomar cursos de francés y desde Francia después aplicar al máster, ¿sí? Eso se hace sin mayor dificultad porque se acuerdan que la visa de estudiante se puede renovar desde Francia. Entonces, en el caso de tu amiga, digamos que se fue, no sé cuándo, pero vamos a tomar un ejemplo, digamos, concreto, se fue el año pasado en septiembre, para empezar con sus cursos en septiembre y tomó 2 semestres de clases de francés, de septiembre a junio. ¿Sí? Estando en Francia, ella pudo aplicar al máster de su interés desde Francia. Y el proceso en este caso no es el proceso que acabo de explicar, con los programas, los 7 programas y la entrevista pedagógica. Uno, como está en Francia, va a seguir otro proceso, es el proceso que siguen también los estudiantes franceses en Francia. Los calendarios pueden cambiar, ¿sí? Los requisitos supuestamente no, son iguales, ¿sí? Pero me parece una muy buena, digamos, opción, porque primero uno se va para fortalecer el idioma francés, sentirse más cómodo con el idioma y después de casi un año en Francia obviamente estará mucho más, digamos, preparado para empezar con su año de máster. Además hay estudiantes que se van allá porque después del pregrado en Colombia, a 5 años de estudios, uno quiere hacer como un receso, ¿no? O sea, tomar como un break para soplar un poco antes de meterse de nuevo entonces en una carrera, ¿sí? Hay unos que lo ven así, me voy a Francia, hago como un receso, aprendo el idioma francés, me siento cómodo con el idioma, en la sociedad de manera general, y después entonces empiezo otro ciclo de formación. Eso sí, me parece para mí muy interesante porque uno entonces cuando uno toma curso de francés no tiene tampoco la misma presión académica. Entonces imagínense, los primeros cursos en Francia, sin haber, digamos, tomado curso de francés en Francia, de pronto... Al final, el primer curso van a salir de acá, oye, ¿en qué me metí? ¿Sí? Entonces van a preguntar, ¿entendiste algo de lo que dijo el docente? No, tampoco, ok. ¿Y tú entendiste algo? Ok. ¿Será que me prestas tus apuntes para así? Entonces, obviamente es mejor sentirse cómodo. Hay estudiantes que ya identificaron el programa de máster que quieren hacer, pero van primero entonces un año a estudiar el idioma en esta misma ciudad para entonces tener todo el tema del alojamiento, todo, digamos, ya programado, y cuando realmente se trata de empezar con el máster, estar en las mejores condiciones posibles. 2 preguntas relacionadas con la edad. La primera es de Daisy, nos dice, ¿hasta qué edad se puede aplicar
a un máster o a un doctorado? No hay edad, no hay, digamos, criterio de edad. Hace que 2 años hay un señor de más de 60 años que se fue a hacer un diploma universitario en Francia. Y creo que con esa respuesta también le contestamos a Lorena, que preguntaba cuál es el límite de edad para aplicar a una maestría. Quiere hacer una maestría en producción literaria. Pues, que o sea, puede haber programas que vayan a definir una edad límite, pero no es lo usual. No es lo usual. Y en Francia también se sabe que digamos, los sistemas educativos tienen variaciones y que a veces un estudiante, como en Colombia, entonces hace su pregrado y a veces pues tuvo que pedir un préstamo para estudiar y después del pregrado tiene que entonces empezar a trabajar para reembolsar el pregrado y después seguir trabajando para financiar el máster. O sea que una vez me tocó explicar en el servicio de visas que atender a gente de 40 años para hacer un doctorado acá es algo sumamente normal. Porque en aquel momento, hace ahora unos 5 años, el responsable del servicio de visas un día me preguntó, ¿pero por qué entonces, todos los doctorandos tienen 40 años acá? Y yo le expliqué, ¿no? Es que es el tema de la financiación, de los recursos, ¿sí? Entonces, es muy normal. Lo que pasa es que en Francia el estudiante muchas veces entonces se sale de bachillerato, sus 3 años de pregrado tiene 21, sigue con el máster, 23 años. 23 años y ya tiene su máster. Bueno, ¿qué hago? ¿Doctorado? Bueno, me tomo un año de receso. Ok, 24 años. Y empieza el doctorado a los 24, 25. Y a los 27, 28 ya tiene su título de doctorado. ¿Sí? Tenía una pregunta respecto a las tarifas, porque sé que antes eran mucho más reducidas. Esa tarifa de 3.770 euros, ahí ya se cuenta el 80% reducido por lo que el gobierno es la parte que debe pagar el estudiante. Ok. Ahora, entonces, unas aclaraciones sobre el aumento entonces de las matrículas. Efectivamente, el año pasado el gobierno actual decidió entonces aumentar las matrículas y efectivamente eso es un aumento, o sea, más que simbólico, ¿sí? Ahora, sabemos que hay muchas universidades en Francia que decidieron mantener las tarifas antiguas, ¿sí? Pero la verdad, a la fecha de hoy, no sabemos si para el otro año van a decidir mantener las antiguas tarifas o van a decir, ok, este fue como un año de transición y ahora aplicamos las nuevas tarifas. Eso no lo sabemos aún. Perfecto. Y la otra pregunta es relacionada con lo que comentó el compañero. Cuando uno va a hacer un curso de francés en Francia, ¿tendría una visa de estudiante y podría trabajar efectivamente las 20 horas? Sí. Okay, esa era la otra. Siempre y cuando te vas entonces por más de 90 días. ¿Sí? Si te vas por menos de 91 días, te vas como turista y ahí en Francia haces lo que te dé la gana. ¿Sí? Si quieres tomar curso de francés, perfecto, pero no podrás entonces trabajar. Y no podrás tampoco renovar tu visa desde Francia. Pero si te vas con un plan de estudios de idioma francés por más de 90 días, tendrás que solicitar la visa de estudiante, podrás aplicar a todos estos beneficios, ¿sí? Y podrás entonces renovar tu visa desde Francia y aplicar al máster desde Francia. Gracias. Ya te doy la palabra. Felipe nos pregunta que si puedes hablar por favor de la beca Eiffel. Sí, sí, Felipe, puedo hablar sobre la beca Eiffel. La beca Eiffel, entonces, es una beca, digamos, de excelencia, de cierta manera, cuyo proceso de postulación inicia usualmente en el transcurso del mes de octubre, pero para que no estés preocupado, Felipe, aún no tenemos informaciones sobre, digamos, la fecha de apertura del proceso de postulación. Y cierra el proceso muchas veces los primeros días de enero, ¿sí? O sea que tocará estar atento para poder aplicar a la beca Eiffel. La beca Eiffel, entonces, es una beca muy interesante porque el estudiante, digamos, que obtiene esta beca, que se gana esta beca, para nivel máster, va a recibir una beca mensualmente de 1.100 euros.
Para doctorado, 1.400 euros. En este caso, toca aplicar, digamos, con la universidad. Y es la universidad en Francia que te va a postular con el ministerio. ¿Sí? Entonces, en nuestra página web está la convocatoria del año pasado y sobre todo con la guía para poder aplicar. Puede ser interesante leerla para saber cómo es, digamos, el sistema para poder aplicar en las mejores condiciones. Puede ser que haya cambios, pero no creo. Así que creo que la información que está en línea actualmente será seguramente pertinente para esta próxima convocatoria. Diego quiere preguntar qué tan fácil es emigrar a Francia después de terminar estudios de posgrado, o sea, aplicar a la residencia permanente. Bueno, yo vine a hablar sobre los estudios. ¿Sí? Luego que haya oportunidades de trabajo, eso existe y es una realidad. ¿Sí? Un estudiante que finaliza su máster de manera exitosa o un diploma de nivel máster, por ejemplo, ingeniero. En Francia se obtiene el título de ingeniero después de 5 años de estudios, igual que en Colombia, pero la gran diferencia es que el título de ingeniero en Francia confiere el grado de máster. ¿Sí? Entonces, cuando un estudiante obtiene un título de máster o que confiere el grado de máster, puede solicitar desde Francia una APS, autorización provisoire de séjour, o sea, permiso temporal de permanencia en Francia, que se da por un año, y durante este año el estudiante puede buscar trabajo, y si consigue trabajo, entonces podrá cambiar esta APS a visa de trabajo. Entonces, es una opción. Yo no puedo anticipar y hablar sobre los años que sigan. ¿Cómo se llama? Felipe, no era Felipe. Bueno, Diego, bueno, hay cosas en la vida que hacen que, bueno, la vida está llena de sorpresas. ¿Sí? William quiere saber si la visa de larga estadía para estudios de 3 años se otorga por ese periodo o se debe renovar cada año. ¿Y a qué se refiere cuando dice visa por 3 años? Dice la visa de larga estadía. William, ¿nos puedes, por favor, La visa se otorga, la visa que se otorga acá, en el servicio de visas, se otorga máximo por 12 meses, un año. Y se puede renovar cada año desde Francia. Incluso si un estudiante ingresa a doctorado, entonces tendrá que hacer su proceso por primera vez desde acá. Se va con su visa por 12 meses y cuando entonces llegue la hora de renovar la visa, seguramente le van a dar la visa por los 2 años para finalizar de una vez el doctorado, en vez de hacer cada año el proceso. ¿Sí? Pero visas por 3 años, eso no existe. Es una visa primero por 12 meses y se va a renovar, digamos, de acuerdo al proyecto de estudios en Francia. ¿Tienes más preguntas acá? Bueno, yo tengo una duda, digamos, similar a la del compañero, pero digamos en mi caso puntual, por ejemplo, a mí me interesa una maestría que se dicta en INSA-Lyon, ¿sí? Que esa dice en la página que tiene un valor de 10.000 euros. Entonces, no me quedaría muy claro cómo sería el costo. O sea, del recargo de 3.700 euros que uno debería pagar por la maestría, ¿se le debería sumar esos 10.000? ¿O cómo se ve ese juego ahí numérico? Entonces, es una formación con la INSA de Lyon y en la página web, entonces leíste que la formación cuesta 10.000 euros. Exactamente. Es lo que tendrás que pagar. Pero sería más los 3.700. No, es el valor total de la formación. Ah, de acuerdo. O sea que debe ser una formación con unas características específicas, entonces no son 3.770, sino 10.000 euros. O sea, ok, yo pensaba que se sumaban. No, o sea, no creo. No. Ok, no, eso era todo. Hola, yo tengo una duda con respecto de el momento en donde se debe acreditar el idioma. No me quedó claro si es dentro de la aplicación o una vez se presenta la entrevista y también en qué momento la universidad acepta al estudiante para el máster. Ok, entonces el estudiante debe, el día de la entrevista, justificar el nivel de idioma. El día de la entrevista. El día de la entrevista. ¿Y la universidad acepta al estudiante antes
después de la entrevista. Después de la entrevista, porque nosotros le vamos a dar las informaciones a las universidades para que puedan tomar su decisión. Acuérdense que en este caso facilitamos la toma de decisión. Entonces, obviamente, la decisión se va a tomar después, siguiendo entonces un calendario, de tal manera que el estudiante tenga una respuesta no tan tarde para luego poder hacer su proceso de visa. Es decir, que para el momento de aplicar no es necesario el idioma, pues la acreditación del idioma. No es necesario, pero tocará entonces pensar en presentar un examen oficial. Ajá. Y no hay, digamos, tantas opciones al año. Si no estoy mal, en la Alianza Francesa de Bogotá hay 3 sesiones al año de DELF, una en marzo, o sea que sería muy tarde en marzo, porque los resultados obviamente los van a publicar de pronto a final de abril. Se publican muchas veces un mes después de haber finalizado la última prueba, ¿sí? Entonces la sesión de marzo no creo que les sirva. Luego hay otra sesión en junio, pero junio ya pasó, o ya será muy tarde. ¿Sí? Y la próxima es noviembre. Noviembre es ahora. Toca pensar que el periodo de inscripciones es semanas antes del examen. O sea que seguramente para la sesión DELF de noviembre las inscripciones están ahora abiertas. Y toca tener cuidado porque tienen fechas límites y después de la fecha ya no se puede inscribir. Okay. ¿Sí? Entonces es importante averiguar las fechas de estos exámenes DELF, DALF. A veces aceptan las universidades el TCF, Test de Connaissance en Français. Y toca averiguar con la Alianza Francesa cuál es el calendario que tienen para el TCF. Pero es un test, significa que no es vitalicio, tiene una vigencia de 2 años usualmente y es más costoso. Pero es importante averiguar esto. O sea, si es para aplicar este año, ahora, pues esta misma noche puede ingresar a la página web de la Alianza Francesa para averiguar entonces el calendario de los exámenes. Okay. Tengo otra duda con relación a la financiación y es, además de la beca que mencionaban, la beca IFEL, ¿cuál otra hay y si existe información en el campus, en la página? Sí. Entonces, hay una página web. ¿Será que está acá? No. Tenemos entonces un catálogo en línea que se llama Campus Bourse. Y es un motor de búsqueda para identificar los programas de becas a los cuales podría aplicar. Luego sabemos que todas las universidades o escuelas no actualizan siempre entonces este catálogo. Nosotros cuando recibimos una oferta de becas, las publicamos en las redes sociales. Entonces los invito a seguir nuestra actividad en las redes sociales, porque acá entonces van a acceder también a informaciones sobre becas que de pronto no aparecen en el catálogo Campus Bourse. Tengo algunas preguntas de visa en el chat que te voy a leer en caso de que podamos contestar. Y se me corre. Catalina dice, estuve en Francia con la visa de vacaciones y trabajo, volví a Colombia para aplicar a la visa de estudios y me fue rechazada. ¿Qué impacto puede tener esto si vuelvo a aplicar? Okay. Efectivamente, bueno, eso puede pasar, eso es a discreción del servicio de visas, poder, evaluar el proyecto de estudios después de haber pasado un año en Francia. Sabemos que cuando la persona quiere, después de un año en Francia, con una visa, vacaciones y trabajo, volver a Francia para estudiar el idioma francés, pues ahí en el servicio de visas a veces se hacen la pregunta siguiente, ¿pero qué ha hecho en Francia durante un año? ¿Por qué no ha aprendido el idioma si realmente tenía un plan de estudiar en Francia? ¿Sí? Es más extraño si después de una visa, vacaciones y trabajo, aplicó a un máster, por ejemplo, y haya tenido una negación de visa. Porque en este caso obviamente es un proyecto de estudio sólido con una aceptación en un máster
Entonces, supuestamente no hay mayor dificultad, porque si la persona está aceptada en la universidad, ha pasado por un proceso de selección y entonces la universidad, digamos, estima que la persona entonces tiene un perfil, digamos, suficiente para poder acceder a esta formación. ¿Cuáles son los requisitos para estudiar francés y cuáles son sus costos aproximados? Ok, para estudiar francés en Francia no hay requisito lingüístico. Una persona puede perfectamente irse a Francia con 0 conocimientos del idioma francés. ¿Sí? Ahora, los costos van a variar según el tipo de centro de idiomas. Hay 3 tipos de centros de idiomas. El primer centro que voy a descartar rápidamente es el tema de las asociaciones que brindan cursos de francés. Son cursos bastante económicos, pero es realmente ni siquiera el 1% de las solicitudes que nosotros recibimos. Entonces, el tema de las asociaciones lo vamos a descartar. 2 tipos de centros: los centros universitarios, que son públicos. Hay universidades también privadas en Francia, pero la mayor parte son públicas. Entonces, que van a proponer tarifas más económicas. Hay universidades que proponen 2 semestres de estudios por una matrícula de 1.500 euros al año. ¿Sí? Y también tenemos centros privados. Por ser privados, tienen fines de lucro. Y ellos van a proponer entonces tarifas que puedan variar según entonces los servicios que propongan. En los centros privados, la matrícula puede oscilar entre 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, según luego las opciones. Si uno entonces toma la opción de alojamiento o no, entonces toca averiguar en este caso con los mismos centros de idiomas cuáles son, digamos, las opciones. Entonces, abrir la página web para poder entonces guiarlos en su proceso para identificar los programas. Acá en el rubro áreas de estudios, la primera opción dice cursos de francés en Francia. Uno ingresa acá y va a encontrar entonces las informaciones para poder identificar los centros de idiomas y ver cuál es el proceso que hay que seguir. Entonces acá tenemos varias opciones, como inscribirse a un curso de francés, por ejemplo, lo que es bastante fácil. Vamos a ver esto. Acá lo importante es igual identificar el centro de idioma de su interés. Está acá el texto para guiarlos. Y nosotros vamos a recomendar elegir un centro que tiene la acreditación Qualité FLE. No es una obligación, es una recomendación. ¿Por qué? Significa que el centro ha pasado por un proceso de calidad y cumple entonces con este proceso de calidad. ¿Sí? Hay también otras herramientas acá, Immersion France, acá programas de verano y sobre todo acá campusfle.fr es la red de los centros universitarios. Entonces son los centros de idioma más económicos. Luego hay otras opciones, Groupement FLE, Souffle. Entonces los invitamos a consultar estas páginas web para entonces conocer la oferta de las escuelas. Siempre vamos a recomendar entonces comunicarse con varios centros de idiomas, hacer sus preguntas sobre las matrículas, sobre los servicios que brindan y sobre todo explicarles, ¿cuál es mi perfil hoy? Mi perfil lingüístico. ¿Cuál es mi objetivo? ¿En cuánto tiempo puedo alcanzar entonces el nivel requerido para luego posiblemente aplicar una formación en Francia? Es como, digamos, elaborar su plan de estudios con la universidad o el centro de idioma. ¿Sí? Sé que Colfuturo tiene una forma de crédito beca. ¿Yo por medio de este formato puedo aplicar algún estudio en Francia, alguno de estos programas? ¿Cómo es y cuáles son los requisitos? Si sabes. La pregunta es, digamos, si… Yo por medio de crédito beca puedo aplicar alguno de estos programas. Sí. Ok. Sí, o sea, no hay mayor dificultad e incluso un estudiante que obtiene entonces un crédito beca, en el momento de justificar, digamos, el tema de la manutención en Francia, la carta de Colfuturo entonces será suficiente. ¿Sí?
Pues eso pasa cada año. Un estudiante entonces obtiene entonces el crédito beca y, por decir algo, se va por un máster 2 años de estudios y tiene entonces una beca por más de $40,000. Y eso cubre entonces la manutención en Francia por, digamos, los 2 años. Obviamente, a menos de aplicar a un programa que cueste 80.000 euros. En este caso tocaría, bueno, 80.000 euros puede pasar, pero es algo muy escaso en Francia. No es la norma también pagar tanta plata para un programa en Francia, ¿sí? Pero si entonces tú eliges un programa, digamos, costoso, que supere entonces el valor del crédito beca, tendrás que justificar la diferencia. Pero si vas a estudiar en una universidad pública, 3.770 euros, por 2 años nos da 7.500 y tienes una beca de 40.000 euros, entonces está bien. O sea, tienes entonces 32.500 euros. Ahí no tengo que demostrar porque ya tengo. Exactamente. Los Exactamente. Entonces es una manera, efectivamente, de comprobar tu capacidad de manutención Económica. en Francia. Ah, ok, perfecto, gracias. Como referencia, te cuento que este año 92 personas que seleccionó Colfuturo van para Francia, con el apoyo de Colfuturo. Sí, yo quisiera saber cómo es el enlace o los pasos a seguir para justamente acceder a este plan beca, este crédito beca de Colfuturo. ¿Cuáles son los pasos? Primero tengo que aplicar a la universidad, después hablar con ellos, porque son varias entidades y bueno, con la universidad también. Entonces son 3, digamos, establecimientos con los que uno tiene que como coordinar eso. ¿Cómo sería el proceso o el paso a paso para poder sacar ese crédito beca con Colfuturo y a la par hacer con ustedes el proceso para la admisión a las universidades? Entonces, Joana se acercó a ti, creo que es para tomar el micrófono y darte una respuesta. Bueno, como los dos quieren saber de Colfuturo, esta charla no la tenemos dedicada para explicar el crédito beca. Para esa charla todos, el primer viernes de cada mes y el segundo sábado de cada mes tenemos la charla informativa. Este sábado hay charla informativa, es a las 9:30, es acá. Y quienes no están en Bogotá la pueden escuchar virtualmente. Ahí les explicamos cómo funciona el esquema de financiación, cuáles son los requisitos y los pasos para participar en la convocatoria. Y contestando a tu pregunta, tú vas a estar haciendo todos los procesos en paralelo, porque Colfuturo no te exige tener la admisión al momento de postularte a nuestra convocatoria. Entonces, seguramente lo primero que tienes que hacer es postularte a Campus France, aplicar a las universidades, esperar el proceso con las universidades y al tiempo van a estar pasando las 3 cosas. ¿Listo? Bueno. Tengo otra pregunta en el chat y es sobre el requisito de idioma. La persona me dice que presentó el DELF hace 5 años. Si puede presentar ese o si lo tiene que renovar, cómo lo renueva. Bueno, supuestamente el DELF es vitalicio, ¿sí? Sin embargo, las universidades saben que a veces la persona, después de haber obtenido el DELF, no ha practicado. Y el DELF, entonces, de pronto B2, obtenido hace unos 5 años, pues se ha convertido en un DELF B1 hoy, ¿sí? Entonces, esto es a discreción de la universidad. Yo diría que sí, supuestamente no hay mayor dificultad, pero a veces las universidades pueden pedir que sea un DELF obtenido en los 2 o 3 últimos años o poder justificar de una actividad en un país francófono, por ejemplo. ¿Sí? Porque es un poco la trampa del DELF, ¿eh? Si uno se queda obtenido un DELF en el 92, pues, y no ha practicado, ok, tengo el DELF, es vitalicio, pero concretamente, entonces, ¿soy capaz o no seguir la formación? Eso es el problema. Y la idea no es, digamos, estar aceptado, pase lo que pase, es poder seguir la formación en buenas condiciones. Entonces, toca, de cierta manera, entonces, ser capaz hacer su autoevaluación después de 5 años y saber si sí o si no, entonces aún sigo con un real nivel B2 o de pronto ya tiene un C1 porque ha practicado, ha estado en contacto con, no sé, una comunidad francohablante y ha desarrollado aptitudes que no tenía antes, ¿no? O sea, entonces es un trabajo de autoevaluación e igual averiguar con la universidad los requisitos académicos, lingüísticos que dice, ok, un DELF, si no hay ninguna precisión sobre la fecha de obtención, no hay mayor dificultad. Bueno, y vamos a finalizar preguntándote cómo los buscan en redes sociales, cómo los siguen.
Entonces, ¿cómo nos buscan en las redes sociales? Acá tenemos entonces una F, la famosa F de Facebook. Acá el pajarito de Twitter. Acá nuestro canal YouTube. Acá es la red France Alumni, a la cual podrán juntarse cuando estén haciendo el proceso. Y dentro de poco vamos a tener seguramente una cuenta Instagram para estar, a seguir la corriente actual. Entonces tenemos varias opciones: Facebook, Twitter actualmente, nuestro canal YouTube en la cual hay videos de promoción, hay videos también explicativos sobre el proceso que hay que seguir, ¿sí? También aprovecho, acá tienen un muñequito que dice Études en France, eso es para acceder a la plataforma desde la cual tendrán que hacer el proceso de postulación. Acá viene en francés, pero arriba a la derecha dice español, así que no se preocupen, está la información en español. Uno sigue las instrucciones, crea su cuenta y sigue el proceso. ¿Okay? Ahora, quiero aprovechar esta página web. Acá, áreas de estudios para los catálogos. Entonces, áreas de estudios, acá abajo a la izquierda, un rubro que dice los diferentes catálogos. ¿Sí? Hay muchos. Son los catálogos que tenemos: pregrado, máster, Erasmus, escuelas doctorales, Campus Art, para la gente interesada en estudiar una carrera en arte. Arte es un término bastante amplio, escuelas de arquitectura, diseño, moda, música, hay muchas cosas. Acá el programa de formaciones en inglés, los programas de verano para el idioma francés. Luego un catálogo que me parece muy interesante, que es muy completo, es el catálogo de la ONICEP. La ONICEP, entonces, Oficina Nacional de Información sobre los Estudios y las Profesiones en Francia. La ONICEP es el organismo que, va a ayudar a los muchachos en Francia que salen del bachillerato para identificar los programas. Entonces, puede ser un catálogo muy interesante. La única, dificultad es que es un catálogo que viene exclusivamente en francés, si no estoy mal, pero si son capaces de leer el idioma francés, puede ser una herramienta muy interesante para identificar los programas. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Pierre-Marie, por dedicarnos este tiempo. Feliz noche. Bueno, gracias a ustedes y no duden en acercarse a nuestra oficina y, insisto, 19-20 de octubre en el Liceo Francés Louis Pasteur, 87 con octava. Entonces habrá más de 30 establecimientos de enseñanza superior que podrán también darles informaciones de primera mano para pensar en su proyecto de estudios en Francia.